ahí sí. Diego de Almagro específicamente, él decide iniciar su viaje hacia Chile debido a que Francisco Pizarro, ¿cierto?, fue el que en el fondo le mandó a decir o le informó que supuestamente en este territorio había muchas riquezas y que a él le convenía seguir expandiéndose. Por eso lo convenció de que iniciara el viaje, pero en realidad lo que Francisco Pizarro quería de fondo era deshacerse de Diego de Almagro para poder quedarse con todo lo que había en el territorio de los incas. ¿Ya? Recordemos que Diego de Almagro venía junto con Francisco Pizarro y Hernando de Luque hacia la conquista del Perú, ¿ya? Y él fue parte de ese proceso. Sin embargo, luego, como ya les dije, Francisco Pizarro logra convencerlo de que él emprenda este viaje hacia nuestro país, ¿verdad? Hacia estas tierras, en busca de mayores riquezas. Y obviamente, Diego de Almagro le hace caso, ¿verdad? E inicia este viaje hacia nuestro país. Bien, Diego de Almagro partió su viaje desde la ciudad del Cusco en el año 1535, ¿ya? Él llegó con una hueste, recordemos que la hueste era este grupo de personas, ¿cierto?, de militares con los cuales él emprendía su viaje, llegó con una hueste formada por más de 300 españoles y indígenas, ya específicamente yanáconas. Recordemos que los indígenas en ese entonces no tenían no estaban tan civilizados como en la actualidad, por lo tanto, simplemente los utilizaban para cargar los alimentos y las provisiones, ya como si fueran simplemente para hacer fuerza, nada más. Bien, el objetivo principal obviamente de Diego de Almagro era llegar a las tierras ubicadas al sur de la capital inca, en las que supuestamente existía más oro del que había en el Perú, ¿ya? Dice supuestamente porque él se basó en las palabras de Francisco Pizarro para emprender este viaje, pero en realidad Diego de Almagro no tenía certeza de que aquí en Chile había más riqueza de la que había en el Perú. En realidad, si observamos el mapa, podemos ver que la ruta que tomó Diego de Almagro fue bastante compleja, ¿ya? Él se fue desde Cusco, ¿cierto?, hacia la cordillera de los Andes. Y como ya bien sabemos, en la cordillera de los Andes las temperaturas son muy bajas, es decir, hace mucho frío. Bien, Diego de Almagro se encontró con que el camino era muy complejo, con que las temperaturas eran bajísimas, ¿cierto? Y las condiciones climáticas, además del hambre, porque no tenían suficientes provisiones, fue haciendo que Diego de Almagro perdiera a gran parte de la hueste con la que empezó su viaje. ¿Ya? Muchas personas fallecieron debido al frío y al hambre, y además de que el territorio era muy complejo, o sea, él podría haberse ido, por ejemplo, por el norte, ¿verdad?, por el desierto, y haber tomado un camino mucho más expedito. Sin embargo, él decide irse por la cordillera, ¿verdad?, pasando por distintos lugares, y recién cuando llega al valle de Copiapó, ahí recién comienza su viaje por el desierto y logra llegar a la ciudad de Santiago, ¿ya? Pero para ese entonces él ya había perdido gran parte de su hueste, como bien les dije anteriormente, y además ya se estaba dando cuenta de que el lugar al que había llegado no era como se lo habían descrito. Diego de Almagro estaba un poco decepcionado, ¿cierto?, por lo que había encontrado, porque no era como él se lo habían planteado. Y además de eso, tuvo que enfrentarse muchas veces a los indígenas chilenos, ya que a diferencia, por ejemplo, de los indígenas de Centroamérica, los indígenas que estaban en Chile en esa época eran bastante más hostiles y se resistían a que llegaran personas externas a conquistar sus territorios o a formar parte de ellos. Bien, y debido a esto fue que Diego de Almagro tuvo que enfrentarse muchas veces, tuvo muchos enfrentamientos bastante complejos, y luego de eso se enfrenta y durante el trayecto de Diego de Almagro recorrieron parte del altiplano boliviano y el noroeste argentino, llegando al valle del río Copiapó en 1536. ¿Ya? Cuando ya lograron llegar al desierto, ¿cierto?, Diego de Almagro decide instalar un campamento para que pudiesen obviamente descansar, ¿cierto?, y ponerse a buscar las riquezas que supuestamente les habían dicho que ahí existían. Luego comienza este encuentro, ¿cierto?, la batalla de Reino Huelén, en el cual el pueblo mapuche se enfrenta nuevamente con los españoles, y debido a la hostilidad, ¿cierto?, como a la agresividad de los indígenas en ese entonces, además de que los españoles vieron que era un territorio muy pobre, Almagro finalmente decide volver a Perú y abandonar el territorio chileno. La ruta que toma Pedro de Valdivia, ¿cierto?, también sale desde el Cusco, pero él decide, en vez de irse por la cordillera en la primera parte de su viaje, decide irse en barco, ¿ya? Se va navegando hasta que llega
a la misma parte de Diego de Almagro, a la zona del Valle de Copiapó, y en ese momento también comienza su ruta por el desierto, ¿ya? Pero eso le facilitó bastante el transporte, a diferencia de lo que fue el viaje para Diego de Almagro. Bien, Pedro de Valdivia hay que destacar que él llegó con una hueste mucho más pequeña de la que tenía Diego de Almagro, lo cual podría haberlo puesto en desventaja frente a los españoles. Bien, sin embargo, bueno, como ya bien les dije, tras el viaje de Almagro, Chile adquirió una fama bastante negativa y se decía que era una tierra sin riqueza y que además la población era muy agresiva, ¿verdad? Por lo tanto, Pedro de Valdivia fue el único, nadie quiso en el fondo ir a Chile, solamente Pedro de Valdivia que pidió permiso a Francisco Pizarro y vino a Chile para poder conquistarlo. ¿Ya? Él salió de Cusco con aproximadamente 150 españoles, pero en realidad de esos 150 españoles solamente habían aproximadamente unos 12 o 10 que estaban realmente como entrenados para este tipo de situaciones, ya que tenían conocimiento militar. Los demás eran solamente como para acompañar. Y obviamente también tenía una gran cantidad de indígenas, ¿verdad?, los cuales le ayudaban a temas prácticos de carga de materiales, ¿cierto?, de alimento, de armas, etcétera. Y además de eso, venía con una mujer que también era de origen español, que fue Inés de Suárez. Inés de Suárez tiene mucha importancia durante esta historia, niños, porque fue la primera mujer que se atrevió, ¿verdad? Bueno, de partida la primera mujer que se atrevió a enfrentar a los indígenas, ¿verdad? Y a salir en busca de la conquista de un territorio. Eso no se había dado y en realidad para la época era algo muy poco común, algo que fue bastante innovador y diferente lo que ella decidió hacer. Bien, la ruta escogida, como ya les dije, por Pedro de Valdivia fue la zona del desierto de Atacama por el norte, ¿ya? Y de esa forma pudo avanzar mucho más rápido que Diego de Almagro. A inicios del año 1541, Pedro de Valdivia logra llegar al valle del río Mapocho, tal como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Donde decide fundar la ciudad de Santiago el día 12 de febrero de 1541, ¿ya? La fundación de la ciudad de Santiago es un hito bastante importante. Pedro de Valdivia lo realizó en un lugar llamado Cerro Huelén, que actualmente nosotros lo conocemos como Cerro Santa Lucía. Recordemos además que la fecha del 12 de febrero es bastante icónica en nuestra historia porque luego se relaciona con el proceso de independencia como 300 años después, pero también es el mismo día, que es en realidad una casualidad bastante interesante. Cuando Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago, crea también la Alameda que conocemos actualmente, la Plaza de Armas, forma también varios cabildos que hoy en día son conocidos para nosotros como municipalidades, y al establecer esto también él dejaba como el registro de que de esos lugares pertenecían a los reyes, que era lo que para él también era muy importante, ¿ya? Valdivia, luego de fundar todos estos lugares, decide seguir expandiéndose hacia la zona más del sur. Y ahí es donde se encuentra con los indígenas, ¿verdad? Con el pueblo mapuche específicamente, los cuales les pusieron bastante resistencia para defender su territorio y no estaban dispuestos en el fondo a entregar ese lugar o a ser conquistados por los españoles. Los españoles, ¿cierto?, impusieron bastante resistencia para que su territorio no fuese conquistado, por lo cual ellos estaban ya molestos en el fondo con los españoles porque había llegado Pedro de Valdivia, habían fundado Santiago, habían construido muchas cosas y aquí en la zona central también habían bastantes mapuches. Entonces, ¿qué ocurrió durante ese momento? La ciudad fue fundada en febrero, ¿verdad? Y alrededor de septiembre, el 11 de septiembre del mismo año de 1541, los mapuches se organizaron y vinieron a la ciudad de Santiago y la destruyeron por completo, ya en forma como de rebelión a lo que había hecho Pedro de Valdivia. Y ahí Pedro de Valdivia, para vengarse un poco de lo que habían hecho los indígenas con la ciudad de Santiago, la vuelve a reconstruir nuevamente y luego de reconstruirla decide seguir expandiéndose hacia el sur para llegar obviamente a las tierras de los mapuches, ¿ya? Luego pasan, esto estamos hablando niños de muchos años entre medio, ¿ya? Esto no dura 2 días ni nada, dura bastante, solamente que uno lo cuenta de forma más fluida y ustedes pudiesen pensar que eso significa que fue en un periodo corto, pero en realidad fue bastante extenso. Bien,
cuando los mapuches destruyen la ciudad de Santiago y se empiezan a rebelar de forma bastante compleja, ¿cierto? Llega Inés de Suárez, que toma también un rol bastante importante en ese momento, y en la plaza de armas toma a un indígena y le corta la cabeza. Bien, algo bastante crudo, ¿cierto? Y al hacer esto, en el fondo lo que ella quería era que los mapuches dejaran de rebelarse y que dejaran de intentar sabotear lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, ahí obviamente los mapuches bajaron su resistencia porque tenían miedo de lo que habían visto que había realizado esta mujer. Ya quería como disminuir el nivel de revolución que estaban pasando los indígenas. Ahora, varios años de enfrentamientos, ¿cierto? Que iban y venían constantemente. Durante el año 1598 se da una batalla muy importante que fue la batalla o el desastre de Curalaba, ya que fue una batalla en la cual los mapuches logran sobreponerse a los españoles y vencerlos. Entonces, el desastre o la batalla de Curalaba, ¿verdad? El año 1598 es el triunfo de los mapuches por sobre los españoles. Y esto tiene consecuencias muy importantes porque es lo que permite, ¿verdad?, que el territorio que hoy en día conocemos como la Araucanía, ¿verdad?, donde está asentada la civilización o la cultura mapuche, siga existiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los mapuches no permitieron el paso de los españoles o el dominio de los españoles por sobre su territorio, y eso obviamente afectó en términos geográficos. ¿Por qué? Porque Pedro de Valdivia tenía como poder sobre cierta parte de Chile, pero desde la Araucanía hacia el sur ya no podía hacer nada porque eso había sido, en el fondo, conquistado en parte o reconquistado por los mapuches. El desastre de Curalaba, que fue un gran enfrentamiento entre españoles y los indígenas mapuches específicamente, el cual el día 23 de diciembre de 1598 los españoles se imponen en la zona de la Araucanía por sobre los españoles, ¿cierto? Logran vencerlos y así queda estipulado el límite que pertenece al territorio, ¿cierto?, de ese entonces de Pedro de Valdivia o de los españoles, y parte del territorio que pertenecía obviamente a los mapuches. ¿Verdad? Los españoles tuvieron que reconocer que desde el río Biobío había un límite que marcaba la ocupación, obviamente, de los españoles por un lado y desde el Biobío hacia el otro lado de los mapuches, ¿ya? Los españoles entonces conquistaron principalmente o se asentaron mayormente en la zona central debido al conflicto que tuvieron anteriormente con los mapuches, ¿ya? Por esto mismo fue que los españoles no lograron conquistar todo el territorio ni dominar al pueblo mapuche, ya que los mapuches se defendieron como con uñas y dientes para proteger su territorio, que gracias a eso también lo pueden conservar hasta el día de hoy, pese a que la civilización, en realidad la cultura mapuche, ha sido bastante reducida con el paso del tiempo, cada vez quedan menos, pero igualmente sigue habiendo una parte muy importante presente en nuestro país. De la fundación de la ciudad de Santiago, ¿verdad? El día 12 de febrero de 1541, donde Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, porque así se llamaba en ese entonces, que fue, como ya les dije, el centro de la conquista, como el lugar más importante donde se centró la conquista. Y este lugar es lo que nosotros actualmente conocemos como Cerro Santa Lucía, pero ese nombre se lo dio Pedro de Valdivia. Bien, los mapuches le habían puesto como nombre a ese cerro anteriormente Cerro Huelén, ¿ya? Pero fue modificado posteriormente por los españoles. Donde se muestran ciertas ciudades que fueron fundadas también por Pedro de Valdivia, además de mencionar que Pedro de Valdivia no solamente fundó las ciudades, sino que también construyó distintos fuertes en cada ciudad, que eran como lugares para protegerse, ¿cierto? Y obviamente eso les daba a las personas que vivían en esos lugares cierta seguridad y se sentían protegidos. ¿Ya? La población obviamente se sentía más segura porque tenía un fuerte donde podía refugiarse en caso de que hubiese nuevamente un enfrentamiento o una guerra, ¿ya? Eso también fue súper importante. Aquí algunos ejemplos de ciudades, como por ejemplo Concepción, La Serena, Angol, Valdivia, Villarrica, todo lo que aborda terreno fuera de la parte que le pertenecía a los españoles, o sea, a los mapuches luego de la batalla de Curalaba, ¿ya? Anteriormente a eso, todo el resto del territorio fue
conquistado y fundado por los españoles.